La amante apuñaló a la esposa embarazada en un arranque de furia, pero jamás imaginó lo que el millonario haría después. Un estruendo de trueno sacudió los altos ventanales aquella noche, anunciando la tormenta de revelaciones que estaba por desatarse. Nadie sospechaba que, tras los portones ornamentados de la finca de los Gutiérrez, se escondía una envidia más letal que un rayo. Con la élite de la ciudad reunida para una suntuosa velada, el escenario estaba preparado para una traición tan impactante que desenterraría secretos cuidadosamente guardados y destruiría la ilusión de un matrimonio perfecto. Oculta entre las sombras, la furia de una mujer estaba a punto de caer sobre una víctima desprevenida, desatando un camino de venganza y dolor que nadie habría podido prever. Aquella noche, en el adinerado barrio de Colinas del Sur, la finca de los Gutiérrez se erguía como símbolo de opulencia y de un sueño inalcanzable. Sus altos portones, rodeados por setos perfectamente recortados, invitaban a los visitantes a un mundo gobernado por lujosas recepciones, suelos de mármol pulido y relucientes lámparas de araña. Durante años, Jaime Gutiérrez, un millonario heredero de una fortuna generacional, mantuvo una reputación envidiable entre la élite de la ciudad. Se hablaba en voz baja de su instinto para los negocios, sus obras benéficas y un matrimonio que parecía demasiado perfecto para ser real. Su esposa, Emilia Gutiérrez, esperaba a su primer hijo. La noticia había recorrido Colinas del Sur como una brisa cálida, arrancando sonrisas de esperanza entre amigos y conocidos que admiraban el lazo aparentemente inquebrantable de los Gutiérrez. Emilia, una querida maestra antes de su matrimonio, había pausado su carrera para dedicarse por completo a esta nueva etapa. Irradiaba orgullo maternal, cada uno de sus gestos estaba impregnado de la silenciosa emoción de la maternidad próxima. Junto a Jaime, Emilia parecía inquebrantable. Su confianza en él era absoluta. Pero tras las sonrisas y la imagen de unidad, comenzaron a aparecer grietas sutiles. Emilia las percibía en momentos fugaces, llamadas nocturnas que Jaime nunca explicaba, visitas frecuentes a una nueva inversión inmobiliaria en el centro de la ciudad, un cambio imperceptible en su actitud cada vez que se hablaba del futuro. Por un lado, Jaime conversaba sobre la decoración del cuarto del bebé, por el otro, una sombra le nublaba la mirada cuando Emilia mencionaba el nombre del bebé o planes para su educación. Ella intentaba racionalizar lo que veía, diciéndose que Jaime solo estaba nervioso por convertirse en padre o abrumado por sus negocios. Fue en el baile de máscaras anual de los Gutiérrez, evento tan elaborado que marcaba el calendario social de la ciudad, cuando Emilia la vio por primera vez, Araceli. Hermosa pero discreta, Araceli no acaparaba la atención con atuendos llamativos ni conversaciones ruidosas. Su presencia se imponía con una confianza serena y una mirada inquisitiva que se quedaba en la mente. Emilia notó que Araceli miraba en dirección a Jaime más de una vez. Algo que podría considerarse normal, pensó, al fin y al cabo, su esposo no solo era rico, sino también atractivo y carismático. Sin embargo, había algo en la expresión de Araceli que distaba mucho de la admiración inocente. Era como si, en silencio, reclamara lo que Emilia creía solo suyo. Los días posteriores transcurrieron sin incidentes, pero Emilia no podía dejar de pensar en el rostro de Araceli, en la intensidad de su mirada y en esa inquietante sensación de que su presencia en el círculo de los Gutiérrez no era casual. Se lo confió a su amiga de toda la vida, Laura Torres, una enfermera que conocía a la pareja desde los tiempos universitarios. Laura trató de calmar sus temores, atribuyéndolos a las hormonas del embarazo y al estrés de la vida en la alta sociedad. Pero a medida que las sospechas de Emilia se volvían más concretas, sintió la necesidad de actuar. Una noche, mientras Jaime se duchaba tras una larga jornada, Emilia reunió el valor para revisar los mensajes de su teléfono. Era una línea que jamás pensó cruzar. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que el sonido se propagara por los pasillos de mármol. Pese a la habitual cautela de Jaime, debió cometer un error. Una serie de mensajes brillaba en la pantalla de un contacto guardado como A. A simple vista, podían parecer conversaciones de negocios, citas, tratos confidenciales, menciones de propiedades. Pero el tono era cualquier cosa menos profesional. Bajo cada intercambio corría un hilo de intimidad y complicidad que hizo temblar las manos de Emilia. Jaime salió de la ducha, presa del pánico. Emilia casi dejó caer el teléfono. Lo devolvió rápidamente a su sitio y salió de la habitación sin que él notara su presencia. En el fondo, ya sabía que la A de los mensajes era Araceli. Ese único dato fue la primera fisura en el barniz de su vida perfecta, una que amenazaba con romper todo lo que creía cierto. Intentó confrontar a Jaime una semana después,
pero su valentía se desvaneció en cuanto él cruzó la puerta, exudando agotamiento y una irritación vaga. Lo observó en silencio, sus labios temblorosos incapaces de pronunciar la acusación que le quemaba por dentro. Ella quería pruebas. Algo más sólido que unos mensajes sospechosos y una impresión inquietante en el baile de máscaras. Sin embargo, sintió moverse a su bebé dentro de ella, un recordatorio suave de la vida que habían creado juntos, y una oleada de rabia ante la posibilidad de que Jaime no solo la estuviera traicionando a ella, sino también a su hijo por nacer. Los días se convirtieron en noches de vigilancia ansiosa. Emilia se descubría a sí misma revisando redes sociales, hojeando fotografías de eventos y hasta leyendo las columnas de chismes de Colinas del Sur en busca de cualquier mención de Araceli. Surgieron fragmentos de rumores que aseguraban que era hija de un magnate inmobiliario local venido a menos. Su nombre aparecía relacionado con distintas galas benéficas, pero nunca acompañado de una identidad clara o un historial verificable. Se hablaba de ella como decoradora de interiores, fotógrafa viajera e incluso asesora empresarial, aunque Emilia no podía confirmar nada. Pese a esa mezcla confusa de detalles, quedaba claro que Araceli sabía cómo infiltrarse en los círculos de la élite con discreción y sin esfuerzo. Las noches tranquilas que antes disfrutaba Emilia se convirtieron en pesadillas inquietantes. Cada sueño mutaba en una escena distorsionada donde Jaime le confesaba su amor a otra mujer, o donde Araceli sonreía tras una máscara mientras Emilia se quedaba sola en un cuarto de bebé vacío. El estrés comenzó a afectar su salud. Desarrolló dolores de cabeza y su doctora de confianza, Felicidad Cortes, una reconocida ginecóloga del Centro Médico de Colinas del Sur, le insistió en que cuidara su bienestar emocional. El estrés es muy peligroso durante el embarazo, le recordó con dulzura durante un chequeo de rutina. Nada vale tanto como tu salud o la del bebé. Pero la sospecha, como una espina clavada, seguía creciendo. Se alimentaba de los destellos del teléfono de Jaime durante la cena, de sus disculpas apresuradas al salir a contestar llamadas y de la leve irritación que mostraba cada vez que Emilia preguntaba, con suavidad, con quién hablaba. Una vez lo sorprendió hablando por teléfono cerca del jardín de la finca. En cuanto la vio, colgó de inmediato. Su expresión osciló entre culpa y fastidio, dejando a Emilia aún más convencida de que algo no andaba bien. Una tarde, armada de una resolución férrea, Emilia salió de casa con un objetivo claro: encontrar a Araceli. Condujo hasta un bistró exclusivo llamado Lamont, un lugar frecuentado por los ricos de la ciudad. Había escuchado a Jaime mencionarlo por teléfono unos días antes. Sentada en una mesa del rincón, Emilia tomó un té de hierbas mientras escaneaba el lugar con la mirada, buscando a la mujer que había invadido sus pensamientos. De pronto, ahí estaba, Araceli, entrando a Lamont con una elegancia natural. Llevaba un vestido negro sencillo que se ceñía a su figura, y su porte impecable irradiaba una sutil confianza. Curiosamente, parecía estar sola. El pulso de Emilia se aceleró mientras esperaba, expectante, a que apareciera Jaime. Pero él no llegó. En su lugar, Araceli se sentó en la barra y saludó con familiaridad al camarero, quien asintió a algo que ella le dijo antes de desaparecer para atender su pedido. Reuniendo coraje, Emilia se acercó. Disculpa, empezó, con la voz temblorosa, lo justo para que Araceli lo notara. Me preguntaba si podríamos hablar. Araceli miró su vientre, notablemente embarazado, y luego volvió la vista a su rostro. Un destello de reconocimiento cruzó sus ojos. Por supuesto, respondió con suavidad, sin mostrar sorpresa. Emilia Gutiérrez, ¿verdad? Que Araceli ya supiera su nombre sacudió el mundo de Emilia. Se preguntó si significaba que Araceli se había preparado para esta confrontación. Tomando asiento a su lado, Emilia intentó sonar tranquila. Te he visto en algunos eventos, solo quería presentarme, y quizá preguntarte algo que no logro identificar del todo. Los labios de Araceli se curvaron en una leve sonrisa. Solo asistió a unos pocos, pero recuerdo el baile de máscaras de los Gutiérrez. Tienes una casa preciosa. Ese comentario, tan cortésmente formulado, avivó las inseguridades de Emilia. Respiró hondo, observando las manos cuidadas de Araceli, su maquillaje impecable, las joyas discretas pero claramente costosas. La rabia acumulada en Emilia amenazó con estallar, pero luchó por mantener la compostura. Necesitaba la verdad antes de dejarse llevar por la furia. Estás siendo muy formal, dijo en voz baja, pero tengo que preguntarte, ¿conoces a mi esposo, Jaime Gutiérrez?
La pregunta flotó en el aire. El tiempo pareció detenerse. Araceli tomó un sorbo de su cóctel con la calma de alguien que sabe elegir sus palabras. Nos hemos cruzado, dijo al fin. Solo en un contexto profesional. El instinto de Emilia le gritaba que mentía. Lo vio en la vacilación momentánea, en el leve destello de sus ojos. Y aún así, como burlándose de su intento de confrontación, Araceli mantenía un aire de cordial indiferencia. Emilia no se rindió. Y ese negocio sería. Un destello de molestia cruzó el rostro de Araceli. Deberías preguntárselo a tu esposo, señora Gutiérrez, respondió con una sonrisa helada. Él sabrá explicártelo mejor. Su tono seguía siendo cortés, pero llevaba una nota de desafío encubierto. La tensión entre ambas era insoportable. Emilia podía sentir los latidos de su corazón retumbando en sus oídos, el aire mismo denso de acusaciones no dichas. Luchando por mantener la compostura, se disculpó rápidamente y se marchó, desconcertada por el encuentro. Cada fibra de su ser quería gritarle a Araceli, acusarla de ser la razón por la que Jaime se estaba alejando. Pero en ese entorno social tan cuidadosamente orquestado, Emilia se vio paralizada por las reglas de la cortesía y el decoro público. Mientras conducía de regreso, las preguntas la asaltaban: ¿acaso había hecho el ridículo? Si Araceli realmente estaba involucrada en un negocio legítimo con Jaime, ¿con qué derecho se entrometía ella en esa conversación? Y sin embargo, su instinto le decía otra cosa. Se juró a sí misma que, si Araceli era en efecto la amante de Jaime, protegería su matrimonio y a su hijo por nacer, sin importar el precio. Las sospechas de Emilia se confirmaron una noche decisiva. Jaime le dijo que trabajaría hasta tarde en la oficina. Segura de que mentía, Emilia decidió seguirlo. Condujo discretamente detrás de su coche hasta que él se detuvo frente a un lujoso edificio de apartamentos en el centro. Desde la distancia, lo vio entrar al edificio. Esperó en el coche, con el corazón latiendo como un tambor. Una hora después, Jaime salió, acompañado nada menos que de Araceli. Él se inclinó a susurrarle algo que la hizo reír, y una cuchillada de traición atravesó el pecho de Emilia. Quiso abrir la puerta y enfrentarlos, pero una mezcla paralizante de shock y dolor la mantuvo inmóvil. Sintió las lágrimas arder en sus ojos mientras observaba cómo su esposo guiaba con ternura a Araceli hacia un auto deportivo. En cuanto desaparecieron en la noche, Emilia rompió en un llanto desesperado. Ya no había lugar para las dudas ni para las ilusiones. La realidad la había abofeteado con crudeza. Su matrimonio no era el cuento de hadas que había creído. Era una esposa traicionada, embarazada de un hijo cuyo padre se entregaba a los brazos de otra mujer. El regreso a casa fue un borrón de lágrimas, rabia y confusión. Esa noche, Emilia apenas durmió. Su mente repetía en bucle la imagen de Jaime y Araceli juntos. A la mañana siguiente, lo confrontó con una resolución inquebrantable. Su voz temblaba de furia mientras exigía una explicación. Jaime intentó evadir, diciendo que Araceli era una inversora en uno de sus proyectos emergentes, alguien con quien debía tener cuidado por la complicada situación financiera de su familia. Pero Emilia no se dejó engañar por tecnicismos ni excusas vacías. Te seguí, admitió, con la voz temblorosa. Te vi con ella. Dime la verdad, o haz las maletas. La expresión de Jaime se vino abajo. Se dejó caer en el sofá de la sala y se cubrió el rostro con las manos. Por un instante, Emilia creyó ver verdadero remordimiento en sus ojos. Confesó que sí, había conocido a Araceli por motivos de negocio, pero que la relación se volvió íntima. Fue un error, insistió. Se sintió abrumado, el embarazo, las expansiones, los plazos, y ella estaba allí, ofreciéndole apoyo justo en ese momento. Temblando de rabia, Emilia exigió saber si la aventura continuaba. Jaime dudó, y eso fue todo lo que necesitaba saber. La traición se instaló sobre ella como una manta húmeda. Todo lo que había construido se sentía quebrado, su confianza, su seguridad, el futuro brillante que había imaginado para su hijo. Jaime le rogó que le diera tiempo para arreglar las cosas, pero estaba claro que se debatía entre la culpa de haberla herido y una atracción innegable hacia Araceli. Durante la semana siguiente, Emilia osciló entre arrebatos de llanto y momentos de fría indiferencia.
Se negó a dormir con Jaime y se instaló en la habitación de invitados. Sintiéndose cada vez más sola, llamó a su amiga Laura, quien llegó a la finca y quedó horrorizada al ver el estado emocional de Emilia. Laura le exigió a Jaime que se mantuviera alejado mientras ayudaba a Emilia a empacar una maleta pequeña. Si no podía encontrar paz bajo el mismo techo que su esposo infiel, lo mejor sería pasar unos días en el departamento de Laura para aclarar su mente. Emilia aceptó, anhelando un momento de claridad lejos de los opulentos pero asfixiantes pasillos de la casa Gutiérrez. Entre lágrimas, le dijo a Jaime que necesitaba espacio. Que debía protegerse a sí misma y a su hijo del veneno que su traición había desatado. Ya instalada en el modesto pero acogedor departamento de Laura, Emilia luchaba con la pregunta que más la atormentaba: ¿debía intentar salvar su matrimonio por el bien de su hijo, o debía dejar a Jaime y enfrentar la vida como madre soltera? Cada día traía una nueva ola de dudas. Pero una cosa era segura: Emilia estaba decidida a confrontar a Araceli directamente y dejarle claro que no permitiría que esta traición quedara sin consecuencias. La oportunidad llegó cuando regresó a la finca para recoger algunas pertenencias personales que había dejado. El personal doméstico le informó que Jaime había salido y no regresaría hasta tarde. Apenas había subido al dormitorio principal, cuando escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse. Esperaba que fuera una de las empleadas. Luego escuchó cómo se abría y se cerraba la puerta principal. Pensando que sería una de las empleadas, no le dio importancia, hasta que oyó una voz femenina llamando el nombre de Jaime. Tensa, Emilia se asomó por el pasamanos y vio a Araceli de pie en el vestíbulo, luciendo un abrigo elegante y cargando lo que parecía ser una bolsa de viaje. La osadía del acto dejó a Emilia atónita. No solo estaba Araceli irrumpiendo en su hogar conyugal, sino que, al parecer, creía tener todo el derecho de hacerlo. Una furia hirviente le recorrió las entrañas. Bajó las escaleras decidida a expulsar a la intrusa. Araceli se quedó inmóvil, con una chispa de sorpresa en el rostro al ver a Emilia acercarse. ¿Dónde está Jaime?, preguntó, con un tono contenido, aunque su postura era claramente defensiva. Una rabia temblorosa se apoderó de Emilia. No está, respondió fríamente. Pero yo sí. Yo soy la esposa embarazada. La mujer cuya vida tú ayudaste a destruir. La expresión de Araceli cambió de molestia a algo parecido a la compasión. No estoy aquí para pelear, dijo suavemente. Pero amo a Jaime, y no voy a dejar que te interpongas en eso. La mandíbula de Emilia se aflojó. Por un instante, se quedó sin palabras ante la desfachatez de esa declaración. Luego, su voz explotó con una furia cruda que retumbó en los suelos de mármol. ¿Interponerme? Él es mi esposo. Ese niño que llevo dentro es su hijo. La que no debería estar aquí eres tú. La discusión escaló rápidamente. Las acusaciones volaban como dagas, ambas mujeres culpándose mutuamente por aquel complicado y doloroso desastre. Araceli insistía en que Jaime le había prometido dejar a Emilia, que había dejado de amarla mucho antes de que comenzara la aventura. Emilia, por su parte, la acusó de haberse aprovechado de un hombre vulnerable, de haber seducido a un esposo ajeno y de haber destruido la felicidad de una familia por nacer. En medio del caos, la compostura de Araceli se quebró. Su rostro se torció de rabia mientras lanzaba una diatriba sobre cómo Emilia lo tenía todo: dinero, estatus social, y ahora un hijo. Araceli, sí, había nacido en el privilegio, pero su familia lo había perdido casi todo años atrás. Estaba luchando con uñas y dientes para mantenerse a flote en un mundo que creía que le pertenecía. Jaime, aseguraba, era la única persona que realmente comprendía su desesperación y su ambición. Emilia temblaba de dolor y de ira. Pensó en todas las noches en que había imaginado el futuro junto a Jaime, criar a su hijo, apoyarse mutuamente, envejecer juntos. Ahora todos esos sueños estaban hechos trizas. «Lárgate», susurró con voz venenosa, señalando la puerta. «Sal de mi casa, y de mi matrimonio». Los ojos de Araceli brillaron con un tipo de triunfo salvaje. «Tal vez esta sea tu casa por ahora», respondió, «pero no olvides que fue Jaime quien me invitó. Él me quiere aquí». Antes de que Emilia pudiera responder, Araceli giró sobre sus tacones y salió, el sonido de sus pasos resonando contra el suelo pulido. Aquella confrontación fue un punto de quiebre.
Emilia comprendió que Araceli no desaparecería de sus vidas. Estaba profundamente enredada con Jaime, y salvo medidas legales, Emilia no veía una salida clara para quitarla del camino. Debatiéndose entre la desesperación y la rabia, Emilia cayó de rodillas y soltó un sollozo desgarrador que se perdió por los pasillos de la finca Gutiérrez. Regresó una vez más al apartamento de Laura, donde pasó los días sumida en debates internos sobre si salvar o poner fin a su matrimonio. Jaime la llamaba insistentemente, dejando mensajes que iban desde disculpas llorosas hasta exigencias airadas para que regresara a casa. A veces, era la propia Laura quien tomaba el teléfono y le advertía que se mantuviera alejado hasta que Emilia tomara una decisión. Una tarde, Emilia encontró un sobre debajo de la puerta del apartamento de Laura. Dentro había una carta de Araceli. Era breve, pero rezumaba arrogancia. Emilia. Quería disculparme si mis palabras te parecieron duras la última vez que hablamos. La verdad es que Jaime se ha alejado de ti, y juntos estamos construyendo algo que lo llena de una forma en la que tú nunca pudiste. Sé lo que se siente estar desesperada, así que te ofrezco mi simpatía. Pero recuerda, ninguna relación permanece igual para siempre. Araceli. Emilia se quedó mirando la carta durante largo rato, con los dedos temblorosos. Que alguien pudiera ser tan cruel le revolvía el estómago de náusea y furia. Era como si Araceli la estuviera provocando, desafiándola a rendirse. Esa misma noche, el teléfono de Emilia vibró con un mensaje de Jaime. Lo siento. Hablemos. Encuéntrame mañana al mediodía en el Parque de Colinas del Sur. Su reacción inmediata fue de enojo. Pero una parte de ella necesitaba cerrar ese capítulo. O al menos obtener claridad. Se lo debía a sí misma, y a su hijo por nacer. Al día siguiente, Emilia llegó al parque. Vio a Jaime sentado en una banca junto al lago, con la mirada perdida en el agua y el rostro lleno de preocupación. Por un breve instante, recordó al hombre del que se había enamorado, el que la había llevado justo a ese lugar para proponerle matrimonio bajo luces de ensueño. Ahora, la distancia entre ellos se sentía inconmensurable. Sin preámbulos, Emilia se acercó. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres?, preguntó, negándose a suavizar su tono. Jaime se giró, y ella vio en su rostro un aspecto demacrado, con ojeras oscuras bajo los ojos. Quiero arreglar esto, comenzó él. Quiero que nuestro hijo crezca con dos padres que lo amen. Sé que cometí un error enorme. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. La ira de Emilia estalló de nuevo. ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario? ¿Y qué tal si empiezas terminando tu relación con Araceli? Jaime dudó. Su silencio dijo más que cualquier palabra. El viento agitó las hojas otoñales a su alrededor, llenando el vacío de aquella pausa con el susurro acusador de la naturaleza. Finalmente, murmuró. No sé si puedo simplemente dejarla. Estoy confundido. Emilia casi pudo oír cómo su corazón se resquebrajaba. ¿Estás eligiendo estar confundido por encima de tu esposa y tu hijo?, espetó, con la voz temblando de indignación. ¿De verdad estás debatiendo si deberías dejar a la mujer con la que tuviste una aventura? Gracias por escuchar esta historia y quedarte con nosotros. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario abajo y cuéntanos qué harías tú si estuvieras en una situación así. ¿Qué quieres?, preguntó Emilia, negándose a suavizar su tono. Jaime se pasó una mano por el cabello, la frustración escrita en su rostro. No es tan simple, Emilia. Tú lo tienes todo. Araceli no. ¿Estás escuchándote?, lo interrumpió, con la voz temblando de incredulidad. Estás priorizando las necesidades emocionales de tu amante por encima del bienestar de tu esposa embarazada. Él intentó tocarla, pero Emilia se apartó. Las lágrimas le picaban en los ojos, y lo odiaba por hacerla sentir tan impotente. He terminado, logró decir con voz quebrada. Si no puedes elegirnos, entonces tomaré la decisión por ti. Se dio la vuelta y se marchó, ignorando los ruegos de Jaime para que se detuviera. Sentía que cualquier segundo adicional que permaneciera allí solo profundizaría el dolor. Pese a sus palabras firmes, aquella fue una de las noches más difíciles de la vida de Emilia.
Se derrumbó en un mar de sollozos, reconfortada solo por el apoyo incondicional de Laura. Lo que más la atormentaba era una sensación de peligro latente. La carta de Araceli resonaba en su mente, un recordatorio sombrío de que Araceli no estaba dispuesta a quedarse en un segundo plano. Había algo depredador en su actitud, una vibra que sugería que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para quedarse con Jaime. Una semana después, un visitante inesperado tocó la puerta del departamento de Laura. El detective Sergio Montero, con una gabardina gastada y una mirada comprensiva, se presentó. Mencionó que estaba investigando un caso de allanamiento y vandalismo en la finca Gutiérrez. Jaime había denunciado que alguien había irrumpido en el antiguo estudio de arte de Emilia, destrozando varios cuadros que ella había pintado y dejando grafitis ofensivos dirigidos hacia ella. El detective Montero le preguntó a Emilia si sabía de alguien que pudiera guardar rencor en su contra. Atónita, Emilia solo pudo pensar en un nombre, Araceli. Sin embargo, no tenía pruebas. Tengo una enemiga, admitió, la palabra sonándole extraña en la lengua. Pero no puedo asegurar que sea ella. Está involucrada con mi esposo. Le detalló la aventura y el comportamiento amenazante de Araceli, incluida la carta. Aunque Montero la escuchó con atención, Emilia notó cierto escepticismo en su mirada. Araceli, al fin y al cabo, pertenecía a una familia bien conectada socialmente. El detective le aseguró que investigaría, pero le recordó que el caso dependía de pruebas. Mientras la investigación seguía su curso, Emilia se aferró a su última reserva de fuerza. Con la ayuda de Laura, solicitó una orden de restricción temporal contra Araceli, basándose en la carta amenazante y el acto vandálico en la finca. Aunque no estaba segura de que se la concedieran, sintió un pequeño alivio al tomar una medida proactiva. Una semana después, un juez otorgó la orden, obligando legalmente a Araceli a mantenerse alejada de Emilia, bajo pena de consecuencias judiciales. Pero incluso esa medida legal se sentía como una curita sobre una herida que aún sangraba. Cada día, el embarazo de Emilia avanzaba, acercándola a una fecha de parto que antes había imaginado como el punto culminante de sus sueños más felices. Ahora, esa fecha se veía ensombrecida por la angustia y el miedo constante de que la agresión de Araceli pudiera intensificarse. Fue entonces cuando Jaime comenzó a llamar con más frecuencia. A veces, Emilia contestaba en un momento de debilidad, esperando un milagro. Cada conversación terminaba en lágrimas y frustración. Jaime seguía proclamando su amor por Emilia, pero se negaba a cortar completamente con Araceli. Tan enfurecedor como era, Emilia casi sentía lástima por él. Sonaba como un hombre atrapado entre la culpa y el deseo, incapaz de asumir una decisión firme y enfrentar las consecuencias. En sus momentos de silencio, Emilia se daba cuenta de que no solo culpaba a Araceli, sino también a Jaime. Él había sido quien le dio a Araceli el poder de destruir su matrimonio. Y se prometió que, si Jaime no era capaz de tomar la decisión correcta, ella sí lo haría. Un plan comenzó a tomar forma en su mente: dejar Colinas del Sur, empezar de nuevo en otra ciudad, donde pudiera criar a su hijo sin la sombra constante de la infidelidad acechando su vida. Pero una parte de ella, persistente y dolida, aún deseaba ver si Jaime reaccionaría. Si el hombre del que se enamoró pelearía por su familia, en lugar de aferrarse a un amor condenado al fracaso. Una noche tormentosa, justo cuando las últimas luces del día se desvanecían, Emilia estaba sola en el departamento de Laura. Laura había salido a cubrir un turno doble en el hospital. El viento aullaba afuera, y los relámpagos iluminaban brevemente las ventanas del apartamento. Emilia intentaba distraerse navegando en línea, mirando artículos para bebé, eligiendo mantas de tonos pastel y muebles para el cuarto que, tal vez, le trajeran consuelo en el incierto futuro que se avecinaba. De pronto, un golpeteo frenético sacudió la puerta. El corazón de Emilia se le subió a la garganta. Se acercó con cautela y miró por la mirilla. Para su horror, reconoció a Araceli. Tenía el cabello y el abrigo empapados por la lluvia, y sus ojos mostraban una intensidad febril. El primer instinto de Emilia fue ignorarla, fingir que no estaba. Pero Araceli comenzó a gritar, su voz amortiguada por la puerta, pero lo suficientemente clara para transmitir desesperación. «Abre, Emilia. Necesito hablar contigo. Es sobre Jaime». La mente de Emilia se agitó con emociones encontradas. ¿Estaba Jaime herido? ¿Tenía Araceli algo importante que decir? Dudó,
muy consciente de la orden de restricción, pero la preocupación por Jaime venció su prudencia. Abrió la puerta apenas una rendija, con el pie apoyado para evitar que Araceli intentara entrar por la fuerza. «¿Qué quieres?», preguntó, luchando por mantener la voz firme. Los ojos de Araceli se fijaron en la cadena de seguridad. «Jaime está en problemas», dijo, jadeando. «Tuvo un accidente de coche. Está preguntando por ti. No quiere verme, no me habla». El corazón de Emilia se encogió. Lo imaginó en una cama de hospital, llamando su nombre con dolor. A pesar de la ira que sentía, el lazo que compartían no era fácil de romper. «¿Dónde está? ¿Dónde está?», preguntó Emilia, con la voz temblorosa. Ese segundo de distracción fue todo lo que Araceli necesitó. Empujó la puerta con una fuerza sorprendente, soltando la cadena de seguridad y haciendo que Emilia cayera hacia atrás. Desconcertada y desequilibrada, Emilia se desplomó en el suelo. Araceli irrumpió en el apartamento, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. Antes de que Emilia pudiera incorporarse, Araceli ya estaba de pie sobre ella, con los ojos encendidos por una intención claramente maliciosa. «Estúpida niña mimada», escupió Araceli, su voz temblando de rabia. «¿De verdad crees que puedes esconderte detrás de un pedazo de papel y mantener a Jaime alejado de mí?». La voz de Emilia se le atoró en la garganta. Intentó retroceder, arrastrándose por el suelo, pero Araceli se abalanzó sobre ella. «Te dije que te mantuvieras lejos». Emilia gritó, tratando de alcanzar su teléfono para pedir ayuda. Araceli se lo arrebató de las manos y lo lanzó al otro extremo de la habitación, donde se hizo pedazos contra la pared. El rostro de Araceli se deformó por la furia. «Él es mío», escupió. «No me importa tu bebé, ni tu matrimonio, ni tus amenazas. ¿De verdad crees que una orden de restricción me detendría para quedarme con lo que es mío?». Emilia intentó calmarla, pero Araceli ya estaba fuera de sí. «Tú destruiste su amor por mí al quedar embarazada», continuó, con la voz quebrada por una furia irracional. «Fuiste tú la que lo manipuló, lo atrapaste con ese niño». Un torrente de instinto maternal se apoderó de Emilia, eclipsando su miedo. «Yo no lo manipulé», gritó. «Estábamos casados. Este bebé lo quisimos los dos». Araceli soltó una risa amarga. «Ya no lo quiere», susurró. Su mano se deslizó dentro del abrigo. Antes de que Emilia pudiera reaccionar, Araceli sacó un cuchillo pequeño, cuyo filo relucía a la luz parpadeante. Emilia sintió que el estómago se le revolvía de terror. Intentó ponerse de pie, pero Araceli se lanzó hacia ella con violencia repentina. La hoja descendió, y Emilia alzó instintivamente el brazo para proteger su vientre. Un dolor abrasador le desgarró el brazo. Jadeando, vio la sangre correr por la manga. Reuniendo una fuerza nacida del miedo y el amor, le dio una patada a Araceli, logrando desequilibrarla por un momento. Araceli tropezó, y Emilia corrió hacia la puerta, pero Araceli se recuperó con rapidez, la tomó del cabello y la jaló con fuerza hacia atrás. Emilia soltó un alarido que retumbó en el pequeño apartamento. «Deberías haberte quedado lejos», vociferó Araceli, levantando el cuchillo una vez más. Esta vez, Emilia torció el cuerpo para proteger su vientre. La hoja se hundió en su costado, y el dolor la atravesó como fuego. Sintió la sangre caliente manando, empapando su ropa. Aturdida y en shock, Emilia cayó de rodillas, su instinto gritándole que protegiera a su hijo a toda costa. A lo lejos, escuchó voces en el pasillo. Alguien golpeaba la puerta. «¿Está todo bien ahí dentro?», preguntó una voz amortiguada. La puerta estalló de golpe cuando un vecino la forzó, justo cuando Araceli levantaba el cuchillo por tercera vez. Asustada, Araceli giró y huyó por una pequeña puerta que daba a un balcón con una estrecha escalera de emergencia. Los vecinos corrieron a asistir a Emilia, quien se aferraba al vientre, con lágrimas corriéndole por el rostro. Sintió que su bebé se movía levemente. La sensación le trajo un alivio tan profundo que rompió en llanto mientras el dolor la desgarraba. La sangre se esparcía por el suelo. La oscuridad comenzaba a nublar su visión. Alguien llamó a una ambulancia. Las sirenas rompieron la noche poco después.
Emilia se aferró a la consciencia con cada gramo de voluntad, rogando en silencio a su hijo no nacido que resistiera. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba en una cama de hospital, conectada a una vía intravenosa. Laura estaba a su lado, tomándole la mano. Un torrente de gratitud la invadió al ver a su amiga con el rostro preocupado pero reconfortante. La doctora Felicidad Cortes entró en la habitación, su expresión gentil empañada por la preocupación. «Tuviste suerte», dijo suavemente. «Las heridas son graves, pero tú y el bebé están estables. Tuvimos que hacerte una transfusión. Vas a necesitar tiempo para sanar, física y emocionalmente». Emilia sintió con debilidad, las lágrimas de alivio acumulándose en sus ojos. «Tuve tanto miedo», susurró, con la voz rota. Miró hacia su costado vendado y su brazo herido, estremeciéndose al recordar el filo del cuchillo desgarrándole la piel. Un agente de policía, acompañado por el detective Montero, apareció en la puerta. El rostro normalmente severo del detective estaba teñido de compasión al ver el estado de Emilia. «Señorita Gutiérrez», comenzó, «hemos emitido una orden de arresto contra Araceli. Las declaraciones de sus vecinos corroboran su relato. La encontraremos». «¿Dónde está Jaime?». La pregunta se le escapó de los labios antes de darse cuenta. Laura le apretó la mano, como si le pidiera perdón. El detective Montero se aclaró la garganta. «Está en camino. Hablamos con él». Estaba devastado al enterarse de lo que pasó. Una parte de Emilia quería verlo. Necesitaba el consuelo del hombre que una vez había amado profundamente. Pero otra parte sentía una furia helada por el papel que él había jugado al permitir que Araceli permaneciera en sus vidas. Si la hubiera alejado antes, ¿estarían ahora en esta situación? Horas más tarde, Jaime entró en la habitación. Tenía el rostro pálido, ojeroso, como si no hubiera dormido en días. La culpa lo envolvía como una tormenta. Emilia evitó mirarlo al principio. En su lugar, clavó la vista en las paredes blancas, reviviendo una y otra vez los terribles acontecimientos. «Lo siento tanto», dijo Jaime, con la voz ronca, pesada. «Nunca imaginé que Araceli fuera capaz de hacer algo así». Queridos oyentes, ayudadnos a hacer crecer el canal, compartid, suscribíos y no olvidéis compartir vuestras opiniones sobre la historia en los comentarios, nos encanta leer vuestras opiniones. Emilia tragó saliva con dificultad, su voz temblando con una mezcla de dolor y rabia. «Pero ella hizo esto por tu culpa, Jaime. Porque tú no pudiste dejarla ir». Él cayó de rodillas junto a la cama del hospital, con los ojos llenos de lágrimas. «Sé que cometí errores terribles», murmuró. «Te juro que no tenía idea de que fuera capaz de algo así. Iba a terminar con ella, pero no lo aceptó. No quiso aceptarlo». Emilia cerró los ojos. Se sentía más allá del agotamiento. «Ya no sé cómo confiar en ti», susurró. «Intentó matarme, Jaime. Intentó matar a nuestro bebé». Él agachó la cabeza. «Haré lo que sea», dijo con la voz quebrada. «Lo que sea para arreglar esto». Pero el daño ya estaba hecho. Emilia sentía un vacío profundo, un peso insoportable de traición, miedo y desamor. Sabía que no estaba lista para perdonar. La puñalada no solo le había abierto la carne, sino también las ilusiones que aún conservaba sobre su matrimonio. Mientras Jaime se encorvaba frente a ella, consumido por el remordimiento, Emilia solo sentía un dolor hueco, sin saber si el tiempo o el amor serían suficientes para reparar lo que ahora estaba roto. Araceli fue detenida 2 días después en un motel a las afueras de Colinas del Sur. La historia de la esposa embarazada del millonario, apuñalada por la amante, se propagó por los medios locales como pólvora. Las columnas de chismes devoraron cada detalle escandaloso, retratando a Araceli como una cazafortunas desequilibrada que había puesto sus ojos en Jaime Gutiérrez por su dinero y poder. En una noche, la reputación social de Araceli se desmoronó. Antiguos conocidos, al enterarse de lo sucedido, se distanciaron de ella a una velocidad asombrosa. El detective Montero dirigió la investigación con una minuciosidad casi implacable, decidido a reunir pruebas irrefutables contra Araceli. Las cámaras de seguridad del edificio de Laura respaldaban los testimonios de los vecinos. Además, la orden de restricción que un juez había otorgado a Emilia ya estaba vigente,
y Araceli la había violado de la forma más violenta posible, reforzando la gravedad de su crimen. Los cargos presentados contra Araceli iban desde agresión agravada hasta intento de homicidio. Mientras tanto, Jaime intentaba desesperadamente reconciliarse con Emilia. Visitaba el hospital a diario hasta que ella fue dada de alta. Ofreció contratar a los mejores guardaespaldas para protegerla. Propuso sesiones de terapia de pareja, sollozando al decir que ahora entendía lo que estaba a punto de perder. Pero cada vez que Emilia lo veía, recordaba la magnitud de su traición. Agradecía su repentina preocupación, sí, pero las heridas emocionales eran demasiado profundas como para ser aliviadas por una culpa tardía. El día en que Emilia dejó el hospital, surgió un giro inesperado. Araceli declaró ante la policía que también estaba embarazada. Supuestamente, de un hijo de Jaime. La noticia se esparció como un incendio, alimentando el escándalo y la especulación en Colinas del Sur. De la noche a la mañana, la narrativa dio un vuelco. Los tabloides se relamían con la idea de dos mujeres embarazadas enfrentadas, ambas llevando en su vientre al hijo de un millonario. Las acusaciones de Araceli fueron puestas en duda, especialmente debido a su evidente inestabilidad mental, pero la sola insinuación fue suficiente para desatar más drama. Conmocionada, Emilia enfrentó a Jaime por la posibilidad de que aquello fuera cierto. Él lucía igual de perturbado, jurando que siempre había tenido cuidado con Araceli, que no creía que estuviera embarazada. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. La sola idea de que el hijo de Emilia pudiera compartir la sangre con un hermano nacido de esa relación violenta y tóxica era casi insoportable. Incluso Laura, que despreciaba a Jaime por su papel en toda la tragedia, aconsejó a Emilia que confirmara o refutara la afirmación de Araceli. «Necesitas saberlo», dijo con suavidad. «Por tu propia tranquilidad». Emilia estuvo de acuerdo, y Jaime se ofreció a coordinar una prueba de paternidad, si Araceli aceptaba. Mientras tanto, Emilia intentaba enfocarse en su recuperación. Asistía a sus controles prenatales, donde la doctora Cortés le aseguraba que, a pesar de la gravedad de sus heridas, su bebé seguía sano y fuerte. Conforme se acercaba la fecha del juicio de Araceli, Emilia se encontraba atrapada en una tormenta de emociones contradictorias. Parte de ella deseaba verla tras las rejas para siempre, asegurando que su hijo estuviera a salvo de cualquier nuevo peligro. Pero otra parte seguía atormentada por cierta compasión hacia una mujer tan consumida por la desesperación y la obsesión que había arruinado por completo su vida. Lo peor de todo era que una parte silenciosa de Emilia reconocía el papel de Jaime en alimentar esa catástrofe. Si hubiera sido honesto desde el principio, si hubiera terminado su aventura antes de que escalara, nada de esto habría ocurrido. El día de la audiencia preliminar de Araceli llegó con el habitual frenesí mediático. Fotógrafos se alineaban en los escalones del juzgado, ansiosos por captar imágenes de la esposa embarazada, la amante acusada y el esposo millonario atrapado en medio del escándalo. Emilia, vestida con una blusa de manga larga para ocultar sus heridas aún en proceso de sanación, entró a la sala acompañada por Laura y un guardia de seguridad privado que Jaime había insistido en contratar. Araceli entró esposada, su antiguo glamour reemplazado por unas mejillas hundidas y una mirada endurecida. No parecía estar embarazada, pero la mera posibilidad flotaba en el aire como una nube oscura. Cruzó la mirada con Emilia, con un odio apenas contenido bajo una falsa compostura. Durante la audiencia, la fiscalía presentó sus pruebas, las repetidas violaciones de límites por parte de Araceli, la carta amenazante y el brutal ataque en el apartamento de Laura. El abogado defensor intentó retratar a Araceli como una mujer llevada al límite emocional por las manipulaciones de Jaime, alegando que él le había prometido divorcio y una nueva vida, para luego retroceder cuando el embarazo de Emilia complicó la situación. La defensa incluso alegó que fue Emilia quien provocó a Araceli, acorralándola en un estado de desesperación violenta. El punto de quiebre llegó cuando el detective Montero subió al estrado, detallando meticulosamente cómo las pruebas de la escena del crimen contradecían las afirmaciones de defensa propia de Araceli. Varios vecinos testificaron haber escuchado los gritos de Emilia pidiendo ayuda y describieron el violento allanamiento. El juez dictaminó que el caso iría a juicio, y Araceli fue enviada de nuevo a custodia sin derecho a fianza, dada la gravedad de los cargos. Afuera del juzgado, Emilia se sintió dividida entre el alivio y el temor, sabiendo que aún quedaba por delante un juicio largo y agotador. No halló consuelo en la compañía de Jaime, quien se mantenía cerca como un perro avergonzado.
El golpe final del día llegó cuando el abogado de Araceli filtró a la prensa un documento, una ecografía que, según ella, le pertenecía, avivando aún más el escándalo sobre su supuesto embarazo. Jaime y Emilia se alejaron del caos mediático y regresaron directamente a la finca Gutiérrez para tener una conversación tensa. Sentados en el salón de la casa, Jaime lucía más frágil que nunca. Había desaparecido el empresario seguro de sí mismo, el que dominaba juntas de negocios y galas sociales. En su lugar, había un hombre devastado por la culpa, el miedo y el arrepentimiento. Emilia, aún demasiado débil para confrontaciones prolongadas, permanecía en silencio, esperando a que él hablara. «Tú mereces algo mejor que esto», dijo por fin Jaime, con la voz baja. «No puedo deshacer lo que pasó, pero quiero asumir la responsabilidad. Necesito protegerte a ti y al bebé, financiera, física y emocionalmente». Ella lo miró, insegura. «¿Qué estás diciendo?». Jaime inhaló con dificultad. «Hablé con mis abogados. Voy a solicitar el divorcio». Los ojos de Emilia se agrandaron, su corazón martillando en el pecho ante lo que sintió como una nueva traición. Él levantó la mano rápidamente, como queriendo detener su reacción. «No porque quiera estar con Araceli», aclaró, «sino porque ya te he hecho suficiente daño. Y no estoy seguro de poder recuperar tu confianza. Tú y el bebé merecen un nuevo comienzo, lejos de mis errores». Emilia lo miró, sus emociones hechas un torbellino de traición, alivio y tristeza. No sabía cómo responder. Durante meses, había implorado que Jaime la eligiera sin titubeos, y ahora parecía estar haciendo justo lo contrario, cortando los lazos en un gesto que, dependiendo del punto de vista, podía verse como noble o cobarde. Él continuó, con la voz temblorosa. «Voy a transferir una parte considerable de mis bienes a un fideicomiso para ti y el bebé. No tendrán que preocuparse por dinero. Sé que eso no basta para redimirme, pero es un comienzo. No espero que me perdones, ni que me aceptes de vuelta. Solo quiero que estés a salvo». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Emilia. Había fantaseado tantas veces con marcharse, con comenzar de nuevo. Pero ahora que Jaime le entregaba ese futuro, la finalización de todo, la golpeaba más fuerte de lo que había imaginado. Un torbellino de preguntas la invadió. ¿Era realmente este el mejor camino? ¿O era solo otra decisión impulsiva motivada por la culpa? «Yo nunca quise tu dinero», susurró, con la voz cargada de lágrimas. «Yo quería tu amor, tu lealtad». Él asintió, con la mirada baja. «Lo sé, y te fallé de la peor manera. Tal vez algún día podamos encontrar otro camino, pero por ahora, esto es lo único que puedo hacer». En ese momento, Emilia sintió tanto una punzada de desgarro como una extraña sensación de liberación. No era el final de cuento que alguna vez había imaginado. Tampoco era una resolución sencilla. Pero quizás, era la necesaria. Las ilusiones que los habían mantenido unidos se habían hecho añicos. La aceptación, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia adelante. Mientras comenzaban los trámites del divorcio, el juicio penal de Araceli se acercaba. Las tensiones se sentían en todo Colinas del Sur. Emilia se encontraba en un limbo de incertidumbre, enfocada en su recuperación física y en planear la vida que vendría después de que el juez diera el golpe final a su matrimonio. Había empezado a buscar una nueva casa en otra parte del estado, lejos de los recuerdos que la atormentaban en Colinas del Sur. Unas 2 semanas antes del juicio, una noticia impactante sacudió a los medios locales: Araceli había perdido al bebé que decía estar esperando. La especulación estalló. ¿Realmente había estado embarazada alguna vez? ¿O había inventado toda la historia como una jugada desesperada para ganar simpatía? Emilia sintió una mezcla de horror y de sombrío alivio. Si Araceli realmente estaba embarazada, la pérdida, por manipuladora que hubiera sido, era una tragedia. Si había mentido, eso solo confirmaba hasta qué punto era capaz de engañar. De cualquier forma, la noticia golpeó gravemente la credibilidad de Araceli. En las audiencias previas al juicio, la fiscalía insistió en que nunca se habían presentado registros médicos legítimos que respaldaran el embarazo. La ecografía que había mostrado resultó pertenecer a una amiga que sí estaba embarazada, un hecho que se descubrió cuando ésta se presentó ante las autoridades. El día del juicio, Emilia subió al estrado con el corazón en la garganta.
Relató los momentos aterradores del ataque, cómo Araceli había irrumpido en el apartamento de Laura bajo el pretexto de traer noticias urgentes sobre Jaime. La sala del tribunal cayó en un silencio absoluto mientras Emilia describía el brillo frío de la hoja, el ardor del cuchillo atravesando su piel y el miedo paralizante por su hijo no nacido. Araceli se mantuvo impasible. No hubo gritos, ni interrupciones. Solo una expresión vacía. La defensa intentó presentar a Emilia como una esposa despechada que había exagerado la violencia. Pero las pruebas físicas, sus heridas, la cadena de la puerta rota, los testimonios de los vecinos, corroboraban cada palabra de su relato. El jurado no tardó mucho en emitir un veredicto de culpabilidad por cargos de agresión agravada e intento de asesinato. Mientras el alguacil se llevaba a Araceli, Emilia sintió una fugaz punzada de compasión. Los ojos de Araceli ardían de odio, pero debajo de todo, Emilia alcanzó a ver un destello de miedo. Por un momento, se preguntó si, en otras circunstancias, Araceli habría buscado ayuda para sus conductas obsesivas y destructivas. Pero ya era tarde. Las consecuencias finalmente la habían alcanzado. Con Araceli sentenciada a una larga condena de prisión, Emilia se enfrentaba a un futuro incierto, pero más tranquilo. El nacimiento del bebé era inminente, y volcó toda su energía en prepararse para la maternidad. Invirtió en una pequeña casa suburbana en Fairview, a unas horas de Colinas del Sur. Carecía del lujo de la finca Gutiérrez, pero su calidez acogedora ofrecía una paz que ninguna mansión podría igualar. Jaime cumplió su promesa, finalizó el divorcio y estableció un fideicomiso para Emilia y el bebé. El acuerdo fue generoso, pero ella lo aceptó más por sentido práctico que por deseo de lujo. Solo quería que su hijo tuviera estabilidad financiera, libre de las cargas que la infidelidad de Jaime había arrojado sobre sus vidas. Una fría mañana de invierno, Emilia entró en trabajo de parto. Laura estuvo a su lado todo el tiempo. Tras horas de contracciones intensas, Emilia dio a luz a un niño sano. Exhausta, pero llena de un amor abrumador, sostuvo a su hijo contra el pecho, con las lágrimas rodándole por las mejillas. En ese instante, todas las tragedias vividas se sintieron distantes, opacadas por el milagro de una nueva vida. Lo llamó Tomás Rodrigo Gutiérrez, en honor al padre cuyas decisiones habían destrozado su corazón, pero cuya sangre corría por las venas de su hijo. La noticia del nacimiento de Tomás llegó pronto a Jaime. Se presentó en el hospital con una mezcla de miedo y esperanza en los ojos. Emilia lo dejó entrar, aunque con cautela. La imagen de Jaime acunando a Tomás en sus brazos fue tan tierna como desgarradora. Por un instante fugaz, compartieron un vínculo no dicho, el amor por esa pequeña vida que habían creado juntos. Y sin embargo, las heridas no sanaban. Los papeles del divorcio estaban firmados. Sus caminos se habían separado, de forma irrevocable. Antes de marcharse, Jaime besó suavemente la frente de Tomás. Se volvió hacia Emilia y habló en voz baja. Gracias. Es perfecto. Emilia logró esbozar una pequeña sonrisa, con las lágrimas nublándole la vista. De alguna forma, habían cerrado el círculo, una vez amantes, ahora casi desconocidos, unidos únicamente por el hijo inocente que compartían. Por más fracturada que estuviera su relación, Tomás merecía conocer a su padre, siempre que Jaime cumpliera con sus deberes con responsabilidad. Las semanas se convirtieron en meses, y Emilia se adaptó a su nueva vida como madre soltera. Encontró alegría en cada pequeño logro de Tomás, desde sus primeras sonrisas desdentadas hasta sus primeros intentos por darse la vuelta. En esos momentos fugaces, los recuerdos traumáticos del ataque de Araceli y la traición de Jaime parecían una tormenta lejana. Las cicatrices en su cuerpo le recordaban la oscuridad que había sobrevivido, pero cada sonrisa de Tomás le ofrecía un rayo de esperanza. Jaime la visitaba ocasionalmente, siempre respetando los límites de Emilia. Sus interacciones eran cordiales, teñidas con la tristeza de lo que pudo haber sido. A veces, Emilia notaba en los ojos de Jaime un destello de arrepentimiento, como si por fin comprendiera la magnitud de lo que había perdido. Nunca presionó por una reconciliación. Quizá entendía que entre ellos había ocurrido demasiado. El caso de Araceli desapareció de los titulares. Pasaría una buena parte de su vida en prisión, atormentada por las decisiones que había tomado. El apellido Gutiérrez conservó algo de su antiguo brillo en Colinas del Sur, pero el escándalo dejó una marca imborrable.
Los conocidos de Emilia en el círculo social aún murmuraban sobre la infidelidad y el ataque, pero con el tiempo la ciudad encontró nuevos escándalos a los que aferrarse. Poco a poco, Emilia construyó una pequeña comunidad para ella y Thomas. Volvió a conectar con antiguos colegas de sus días como maestra, e incluso consideró regresar a trabajar medio tiempo, decidida a forjar un futuro guiado no por el dinero o el estatus, sino por su propio propósito. Ocasionalmente, se preguntaba si algún día volvería a amar. La posibilidad la intrigaba, y al mismo tiempo, la aterraba. Una tranquila tarde de verano, Emilia se encontraba meciendo a Thomas para dormir en la habitación que había decorado con tonos suaves y nanas dulces. Mientras lo miraba, le susurró un voto silencioso: protegerlo del caos que alguna vez amenazó su vida. Había aprendido la dura lección de que las ilusiones, incluso las más grandiosas, pueden romperse en un instante. Pero también que de esos fragmentos puede surgir un nuevo camino, construido no sobre fantasías, sino sobre la verdad. Al final, Emilia comprendió que la mayor riqueza que podía poseer no era la fortuna de Jaime ni su antiguo estatus social, sino la sabiduría ganada a través del dolor, el amor incondicional que compartía con su hijo, y la capacidad de seguir adelante, decidida a no permitir que los errores ajenos definieran su valor. Las verdaderas pruebas no siempre terminan con cortes limpios, pero el viaje de Emilia nos recuerda que la supervivencia y el crecimiento pueden surgir del dolor más inimaginable. Tomó la decisión más difícil de su vida: mantenerse firme por sí sola, negándose a que la traición definiera su historia o pusiera en peligro a su hijo por nacer. Mientras Jaime quedaba marcado para siempre por las consecuencias de su aventura y Araceli pagaba un alto precio por su obsesión violenta, Emilia halló fuerza en aceptar su nueva realidad. Aprendió que la verdadera seguridad no proviene del dinero ni del estatus, sino del respeto propio, del coraje, y de una determinación inquebrantable por proteger lo que realmente importa. Si esta historia tocó tu corazón y te mantuvo al borde del asiento, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Ayuda a que otros descubran las poderosas lecciones escondidas en el viaje de Emilia, una historia de desamor, resiliencia y renacimiento. Hasta la próxima, mantente fuerte frente a las tormentas de la vida, y atesora a quienes se quedan contigo cuando el trueno retumba.